You are currently the only person in this conference. Este es el trabajo práctico número 6. El tema es zoológicos humanos, el tema que vamos a analizar hoy. Y esto continúa dentro de la línea de trabajo que habíamos visto con los trabajos prácticos anteriores y con los teóricos, en las cuales los distintos imperios europeos inician un proceso de avance y de ocupación territorial, distintos métodos de saqueos, negociaciones, comercialización de productos en todas las regiones del mundo. Y este capítulo en especial, lo que vamos a analizar es sobre todo el aspecto ideológico y un ejemplo, el ejemplo que tomamos para poder hacer el análisis ideológico, son los zoológicos humanos, que comienzan allá por 1870, centralmente en Francia, y es Kurt Hackenberg el que inicia estos zoológicos para que tengamos una idea de lo que pretendía. Los zoológicos, si bien hoy en día no existen, siempre han tenido una representación sobre el mundo animal, sobre lo que es el mundo salvaje, es decir, el mundo salvaje para los que no viven en territorios como donde poseen esos tipos de animales, ¿no? Y a este empresario, Hackenberg, se le ocurrió hacer, del mismo modo que existían los zoológicos de animales, hacer una representación de espacios donde se vean las otras culturas. Estos zoológicos humanos sirvieron como base de formación ideológica centralmente para los imperios europeos. Y lo llamativo de estos zoológicos humanos es que, además de que tuvieron un éxito brutal, digamos, en su presentación, millones de personas, millones de europeos centralmente los iban a visitar, duraron durante más de 50 años, llegando hasta, para que tengan una idea, hasta 1930. Estos zoológicos seguían existiendo, y en los cuales se exponían las otras culturas, y las cuales eran exhibidas de manera como si fuesen animales encerrados haciendo sus actividades para el deleite del público en general. Estos zoológicos humanos sirvieron como base para la formación ideológica de dominación y colonialismo. Hay tres ejes que tenemos que analizar dentro de los
los zoológicos humanos, es por un lado el positivismo, ¿no? Como desde la idea científica, ¿no? De entender el mundo y de la ciencia, tomando como base las ideas darwinianas del evolucionismo, y que fueron mal interpretadas por la ciencia, interpretadas entre comillas, porque muchas veces hubo también la mayor parte de las veces fue una intencionalidad mal interpretarlas, con el fin de poder demostrar la idea de superioridad racial, la idea de superioridad de razas. Vamos a volver un poquito antes de continuar, ¿no? Los zoológicos humanos fueron espectáculos y shows que se presentaron durante distintos tipos de ciudades durante toda Europa. Ya llegaron a estar en Bélgica, en París, centralmente en París era el lugar de presentación. En Alemania también se presentaron, y en otras ciudades europeas, en Italia. Y estos espectáculos, los que tenían el objetivo era mostrar al otro, tratar de construir la idea de lo que es el otro, el mundo. Y aquí es donde se diferencia una idea equivocada obviamente, entre lo civilizado y lo salvaje. Lo civilizado estaba centrado en Europa, ¿no? Esto, ¿se acuerda que habíamos visto durante los trabajos prácticos de la idea de eurocentrismo? Esta idea de que el mundo está en Europa y el resto gira alrededor de Europa, la centralidad europea sobre el resto, la europea desarrollada y el resto del mundo subdesarrollado. Bueno, estas ideas justamente terminan de madurar con estas exposiciones con los zoológicos humanos. Y una característica central de estos zoológicos humanos es que, a diferencia de la esclavitud, cuando las personas eran sacadas, secuestradas y violentamente llevadas de un lugar a otro para hacer trabajo forzado, desde África centralmente hacia los territorios americanos, las personas que estaban enjauladas y que se mostraban así en los shows, eran personas asalariadas. Esto es un detalle importante porque no eran personas secuestradas, sino en su mayoría eran asalariadas. Hubo un grupo que sí fue llevado de una manera obligada, que lo vamos a ver al final. Estas personas que eran asalariados vivían en pésimas condiciones. De hecho, dentro por ejemplo, del zoológico humano en París, donde no los dejaban salir hacia el exterior, debían mantenerse adentro del zoológico todo el tiempo que estuviesen haciendo las exposiciones. Y estos shows tuvieron tanto éxito que se convirtieron en shows itinerantes. Me refiero a shows que se movilizaron de un lugar a otro, escenificando, justamente mostrando un escenario, tratando de mostrar el salvaje, el otro sujeto al cual era, en cierta manera, mostrado como un sujeto inferior a los espectadores. Y esto tiene que ver un fuerte sesgo político, porque es acá donde se inicia la utilización de estos espectáculos como forma de conformación ideológica para mostrar una idea de superioridad y para mostrar sobre todo la idea de la necesidad de la colonización y de, a partir de ahí, establecer la colonialidad del resto de los territorios del mundo. Me refiero a que sí, estos espectáculos generaban las ideas de lo salvaje, que se generaba la idea del sujeto salvaje, del sujeto inferior de raza, del sujeto que no había se había desarrollado, que no había evolucionado. Esto
lo convertía en un sujeto que era necesario que se lo civilice. Entonces volvemos otra vez a una idea que habíamos visto en los prácticos anteriores, justamente la idea de civilización, y aquí se retoma nuevamente esta idea de que el otro, cuando me refiero al otro, me refiero a todo el resto del mundo, lo que está fuera de Europa, el otro es un sujeto que debe ser civilizado. Y para ser civilizado es necesario que se lo colonice. Y con esto se termina de definir justamente para Europa el periodo en el cual se reparten los territorios del mundo y los imperios terminan definiendo sus colonias alrededor del mundo. Es decir, terminan ocupando y poniendo territorios enormes en África, en Asia y en el Pacífico bajo el nombre de las distintas coronas. La corona inglesa, la corona holandesa, la corona francesa. Estos zoológicos humanos, esta escenificación del otro, la construcción del mito del otro salvaje que debe ser civilizado, sirvieron como herramientas justamente para que estos imperios puedan justificar posteriormente a nivel social sus acciones. Si el imperio francés iba a ocupar un territorio, la ocupación del territorio no era mal vista por los ciudadanos franceses, sino que, al contrario, era apoyada porque era necesaria y era justificado a través de la necesidad de que esos otros tenían que ser civilizados. Como bien sabemos y como hemos visto anteriormente, estas ideas justamente de civilización conllevan directamente a una ocupación del territorio, saqueos del territorio de distinta manera y sometimiento y destrucción de las culturas en los lugares ocupados por los imperios. Durante este periodo, justamente ya fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, se terminan de definir los territorios de ultramar de los distintos imperios. Eso hay que aclararlo, porque justamente estos imperios, con estos discursos que se empiezan a establecer a través de estos zoológicos humanos, terminan de justificando la ocupación del resto del mundo. Y aquí aparece justamente, volviendo a lo que habíamos comenzado, el positivismo y la ciencia como un fuerte apoyo para justificar estas ocupaciones territoriales y para justificar justamente la existencia de estos zoológicos humanos. Si ustedes piensan que una persona, que una familia, ustedes imagínense que toman una familia, cualquier familia, imagínense, y la exponen detrás de en un cuarto escenificado con barrotes y del otro lado hay espectadores y miran qué es lo que hacen y lo miran al otro como sujetos inferiores a los que están enjaulados y se asombran y terminan maravillándose sobre las acciones que hacen estos supuestos salvajes enjaulados. Esto es una condición humana totalmente detestable, una situación de inferiorización del sujeto humano. ¿Se acuerda que habíamos visto al principio que la humanidad no tenía estos conceptos de diferencias sociales, de diferencias de clases, sino que había una idea de supervivencia de toda la comunidad, donde todos trabajaban con un único fin, que esto a lo largo de la historia humana fue cambiando, y es acá en esta época, en el siglo XIX, donde se establecen muchos conceptos que hoy en día siguen caminando en las calles, siguen dominando en muchos territorios del mundo, y nosotros no estamos exentos acá en nuestra provincia de estos conceptos de superioridad de raza o superioridad de clase. Y sobre todo, uno de los efectos que habíamos visto en el trabajo práctico anterior, que es uno de los remanentes más terribles que tiene la humanidad, que es el racismo, ¿no? Con la ayuda de las ciencias, con las ciencias racistas, digámoslo así, con el concepto de racismo, se empiezan a hacer
a construir la idea justamente de razas. Y se empiezan a categorizar una jerarquía de razas superior y una jerarquía de razas inferior. Y las razas inferiores son razas que deben ser civilizadas, es decir, que deben ser colonizadas. Este discurso de jerarquía de razas tiene tanta llegada al público en general que para 1920, de la mano de Adolf Hitler, termina estableciéndose todo un aparato de Estado en base al nazismo sobre la idea de superioridad racial, ¿no? Este es uno de los ejemplos más extremos que tiene como consecuencia esta idea de la construcción ideológica de las razas. La construcción del discurso del otro salvaje. El otro, ¿quién es el otro? Bueno, todo lo que no es europeo es el salvaje, ¿no? Todo el que no es europeo es civilizable, todo el que no es europeo debe ser civilizado. Es lo que remarca este discurso con estos espectáculos que tienen ciertamente un fuerte fin político, porque son apoyados por las coronas y son apoyados por los imperios, para que estos fines, estos espectáculos se movilicen por toda Europa y terminen, bueno, definiendo esta idea de superioridad racial. Lo que buscaban estos zoológicos humanos es hacer entender al público en general que es necesario no solo civilizarlo al otro, sino también dominarlo. Dominar al otro, domesticarlo, así como se puede domesticar un animal, domesticar al otro y someterlo, y a partir de ahí construir la idea de el salvaje civilizado y tener la idea de la superioridad racial y la superioridad cultural con respecto al resto de las culturas del mundo. En una parte del texto, yo tengo acá una pequeña frase, dice, los otros son salvajes, viven como salvajes y piensan como salvajes. Ese es un discurso totalmente discriminatorio, ¿no? Decir que piensan como salvajes, viven como salvajes y son salvajes, digamos, ¿no? Entonces, justamente con estas ideas y que permearon, les recuerdo, durante más de 50 años, millones de personas estuvieron viendo estos espectáculos, millones de personas fueron, digámoslo, entre comillas, ideologizadas y adoctrinadas con respecto a estas ideas de superioridad racial e inferioridad racial. Este salvajismo mostrado en los espectáculos se los trataba de mostrar, a pesar de que, les repito, eran personas asalariadas, ¿no? Viviendo en condiciones totalmente paupérrimas, totalmente deplorables, ¿no? Con accesos mínimos para poder vivir dentro del espacio aislado en el que estaban. Estos espectáculos lo que trataban de justamente demostrar centralmente era la idea de que el otro salvaje era una bestia, casi un animal, comparándolo, digamos, en una escenografía en la cual se hacían peleas, digamos, se significaban peleas para que justamente mostrar la idea sanguinaria de estos sujetos, la idea de lo salvaje y de lo brutal que es el otro en el mundo, ¿no? Llegando a puntos extremos de mostrar canibalismo, el fetichismo, oscurantismo, con el único objetivo de inferiorizar justamente al resto del mundo, al otro, ¿no? La idea de mostrar también la diferencia entre la humanidad y la animalidad, entendiéndose como lo humano al sujeto civilizado, al sujeto de rasgos europeos, y al sujeto casi animal, que es el otro, el resto, digamos, de las culturas del mundo.
Estos espectáculos se mostraron, bueno, había inuits, que son los pueblos del norte, los mal llamados esquimales, inuits, laponeses, africanos de distintos lugares, gente del desierto, del desierto del Magreb, y también americanos, ¿no? También se mostraron centralmente el pueblo parte del pueblo que fue trasladado fueron justamente parte de una comunidad conocida como la comunidad de Calafate, que fue trasladada y también fue exhibida de manera brutal en estos espectáculos. Estas personas que eran exhibidas, muchas murieron, ¿no? Debido a las condiciones y digamos, a la poca posibilidad de poder adaptarse al clima europeo y, bueno, a las malas condiciones en las que se encontraba trabajando forzadamente. A partir de acá, ustedes fíjense, también se hicieron estudios científicos, ¿no? Y esto trajo como cola una gran cantidad de estudios científicos que llevaron a construir una ciencia conocida como el racismo científico. Una parte científica en la cual a través de, por ejemplo, una de las ciencias que más hizo los estudios es la biología, mostrando las diferencias biológicas entre uno y otro, y también la antropología. La antropología con la idea de justamente la construcción de razas. Se llegaron a hacer catálogos de razas, mostrando justamente las diferencias de razas, estudios antropométricos en los cuales se trataba de diferenciar físicamente la diferencia entre una raza superior y una raza inferior. Por ejemplo, si tiene la nariz espigada, labios pequeños, tez blanca, es una persona evolucionada, decían. Y si es una persona con nariz ancha, labios gruesos, tez más oscura, es una persona que está en proceso de evolución. Bueno, estas ideas científicas totalmente erradas, aclaro, ¿no? Llegaron justamente a ser soporte de estos movimientos imperialistas con el único fin de colonizar el resto del mundo. Bueno, y colonizar para poder obtener los recursos, las materias primas, los territorios y toda aquella riqueza que pudiese haber en un lugar. Se entendía como la raza superior centralmente a la raza blanca. Raza superior, raza blanca, raza intermedia, raza amarilla, raza mezcla, ¿no? Raza de piel roja. El resto del mundo era raza intermedia. Y como inferior, dentro de la escala que se establecía de esta jerarquía de raza, estaba el negro. El negro era el sujeto inferior, inferiorizado, y al cual había que, justamente tomando estas ideas de la esclavitud todavía persistentes, había que civilizarlo, entre comillas, es decir, someterlo. Esto también tuvo dentro del racismo científico, por ejemplo, proyectos terribles como la eugenesia, en la cual se trata de mejorar una raza, ¿no? A través de rasgos, digamos, de la selección de sujetos, mezclarlos y a partir de ahí obtener cualidades hereditarias que lleven justamente a la idea a la pureza de raza, ¿no? Estas ideas eugenésicas de poder lograr el ser humano perfecto, el ser humano superior, lo vamos a ver dentro del trabajo práctico número 8, que es en el nazismo, donde estas ideas permean dentro de un movimiento político
y terminan justamente llevando a uno de los desastres humanitarios más grandes que ha visto la humanidad en el siglo XX. Este racismo científico llevó, se lo pongo como ejemplo, en Brasil en 1883 hacer un catálogo de los indios bocudos. Una vez que ellos terminaron con la esclavitud en Brasil, los antropólogos brasileños se dedicaron a hacer un catálogo sobre los indios bocudos, en los cuales ellos catalogaban a los distintos tipos de habitantes del Amazonas en sujetos más avanzados, más evolucionados. Esto es solo un ejemplo de lo que pasó acá en América. Lo importante de tener esto en cuenta dentro de estos zoológicos humanos, ahí tienen una imagen de cómo justamente en la ciudad de Bruselas se exponía, ¿no? A cuál era el salvaje, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero hay una niña. Bueno, en ese momento era considerada una salvaje, una idea totalmente detestable en nuestro día, pero que ha sobrevivido ya no con la idea de salvaje, sino con la idea de racialidad o de racismo, que todavía persiste en nuestros días. Los zoológicos humanos terminaron conformando y ayudando justamente a la expansión de ultramar de los imperios europeos, justificando las colonizaciones que se vienen durante todo este periodo, fines del siglo XIX, y termina cimentando los territorios, remarcando los territorios ocupados por los distintos imperios, ¿no? Estos zoológicos humanos, les recuerdo que eran apoyados científicamente, se hacían estudios científicos adentro de estos zoológicos humanos, pues, por ejemplo, con la antropometría, se realizaban estudios sobre el tamaño del cráneo, la forma del cuerpo, la altura, y con eso se terminaba determinando la jerarquía de las razas, ¿no? En el texto habla justamente del ejemplo de la desigualdad de razas, basadas en un concepto científico de Gobineau, en la cual se diferenciaba las razas en base a la belleza y forma del cuerpo, ¿no? Hay concepto más difuso que el concepto de la belleza y forma del cuerpo, de la fuerza y de la inteligencia es posible determinarlo científicamente, pero la idea de la belleza del cuerpo, determinarla, digamos, para poder diferenciar una raza superior, fueron usados como conceptos científicos para poder justamente justificar. Ustedes vean los extremos en los cuales se trató de justificar esta idea de superioridad de razas. A tal punto, fíjense que estos estudios, los científicos que realizaban, por ejemplo, el estudio de cráneos, no lograban entender por qué no había diferencias o enormes diferencias entre los cráneos de un europeo, un nativo americano o de un nativo africano, ¿no? Las diferencias casi no existían, digamos, ¿no? Más allá de pequeñas mínimas diferencias, pero no encontraban esas grandes diferencias que eran las que buscaban. Bueno, fíjense que lo que buscaban no lo podían demostrar científicamente, esta diferencia de raza, entonces era necesario justamente crear toda una ciencia que justificase la diferencia racial, la superioridad de una raza o de una cultura y de un origen frente al resto del mundo. Uno de los... no sé si va a aparecer. Bueno,
esto es lo que pasaba, digamos, dentro de los zoológicos humanos, ¿no? Si se los leo rápidamente, casi inmediatamente, cuando una persona moría, dentro de estos zoológicos humanos, los científicos disecaban el cuerpo, lo descarnaban y lo dejaban limpio al esqueleto para justamente luego para sumarlo a las colecciones de anatomía de los museos e instituciones europeas para mostrar, digamos, las diferencias raciales entre el salvaje y los europeos. Fíjense que no solo estas personas eran explotadas hasta morir, a pesar de que les pagaban un salario miserable, sino que una vez muertas, sus cuerpos también eran usados por la ciencia para seguir manteniendo esta idea de diferencia racial entre los europeos y el resto del mundo, que era considerado como los salvajes, los bárbaros, ¿no? Centralmente salvajes. Un ejemplo que estuve buscando son justamente este grupo, esta familia de fueguinos y mapuches que fueron llevados, ahí están en el jardín de aclimatación en París, que fueron llevados para ser expuestos como animales exóticos dentro de estos zoológicos humanos, ¿no? Estas personas fueron llevadas casi secuestradas porque fueron engañadas para subirlas a un barco y los llevaron justamente con el único objetivo de poder mostrarlas y que trabajen en estos zoológicos humanos. Esta familia que fue exhibida tuvo la desgracia justamente de no aclimatarse centralmente y murieron miembros de esta familia. Este es uno de los casos justamente de una niña que había sido llevada también y que una vez que murió por las malas condiciones del lugar, fue enterrada justamente en el jardín ahí del propio zoológico en París. Esto para que tengan una idea de la dimensión de lo que eran estos zoológicos en los cuales los encerraban y los mostraban, los exhibían, los hacían que armen un espectáculos, que hagan acciones que se pudieran considerar salvajes para poder, hasta el punto de que si morían eran enterrados en el mismo lugar. Estos ejemplos, justamente para que nos podamos acercar a lo que vivieron los pueblos nativos de nuestro territorio, en este caso los mapuches, ¿no? Además de esto también, bueno, fueron exhibidos tuareg, como les decía, inuits, nativos americanos, africanos, asiáticos, bueno, laponeses, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Había una gran variedad en la exposición de estos zoológicos humanos, en las cuales, bueno, se mostraba justamente al salvaje, para justificar luego una ocupación imperialista y poder a partir de allí llevar saquear las riquezas para estos imperios. Otra de las cuestiones que tienen estas exposiciones en los zoológicos humanos es con respecto no solo a la idea, digamos, si vamos armando la idea de superioridad racial y del cientificismo, del racismo científico, tiene otra de las partes, usando justamente las teorías evolutivas de Darwin, aclaro que fueron muy mal interpretadas, y usadas políticamente por estos imperios,
tiene que ver el tema de la sexualidad en cómo se lo mostraba al salvaje dentro de estos espectáculos como un polígamo, como un sujeto salvaje, brutal, con una lujuria animal, para mostrar lo prohibido, lo sesgado de la sexualidad. Y esto lo pongo como tema porque es un tema que hasta el día de hoy persiste, el tema de lo prohibitivo en el nivel sexual, ¿no? Esto de mostrar la lujuria animal llegó a tal extremo que obligaban muchas veces en los espectáculos a que tengan relaciones sexuales las personas que estaban enjauladas, justamente para mostrar esta animalidad, este salvajismo, y se construye la idea, digamos, no solo de inferioridad racial, sino también de la sexualidad bestial del negro, del sujeto que hasta el día de hoy persiste, esta idea de la bestialidad sexual del negro, ¿no? Esto generó durante mucho tiempo una gran cantidad de ingresos en los espectáculos, pero tenemos que rescatar que estos espectáculos, a pesar que ya no existen, por suerte, ya no existen, persistieron en su forma ideológica hasta el día de hoy, ¿no? No es que estas ideologías de superioridad de una raza se han extinto, si bien nadie anda diciendo por ahí que es una raza superior, pero sí hay la idea de superioridad cultural y la idea justamente de superioridad que se demuestra centralmente en las acciones de racismo. En el racismo en el cual se determina por muchas cuestiones, ya sea por la cuestión cultural, por la cuestión física, o por la cuestión del origen de clase o de la riqueza que posee un sujeto, se lo inferioriza al otro con el único fin de poder someterlo, ¿no? Ese es el objetivo, justamente, someterlo y hasta el punto de de matarlo, ¿no? Como hemos visto en Estados Unidos, como el caso de George Floyd, como hemos visto acá en casos de Argentina. Esto del racismo sobrevive y persiste hasta nuestros días como una forma ideológica hereditaria de todo este proceso de ocupación imperialista, pero también sobrevive la idea de la necesidad de que un pueblo se desarrolle gracias a la ayuda de otro externo, el cual es una supuesta cultura o un pueblo o un país que tiene rasgos o valores o tecnologías o capitales superiores y que son necesarios para que un pueblo se desarrolle. Es necesario incorporarlo a un pueblo para que se desarrolle. Las ideas del racismo, de los zoológicos humanos, estos espectáculos que fueron muy promovidos por los medios de comunicación, ¿no? Hubo durante muchísimo tiempo mucha publicidad para que se lleven adelante estos espectáculos, para que estos espectáculos puedan llevarse adelante, y tuvieron mucho éxito, ¿no? Muchas veces eran escenificaciones casi a nivel, bueno, casi no, muchas eran casi en el nivel ficticio, por ejemplo, mostrando a enanos como provenientes del pueblo litiputiense, estos enanos que venían de un pueblo lejano, de alguna isla lejana, donde eran todos pequeños y tenían sus formas pequeñas. Bueno,
esto que ha quedado en la fantasía de la literatura, era también parte de un espectáculo, o ver cómo Buffalo Bill, por ejemplo, terminaba luchando contra un grupo de indios norteamericanos salvajes, y se peleaban entre ellos, y cómo Buffalo Bill mostraba su heroísmo salvando a una dama, y en la cual estos espectáculos montados, ¿no? Trataban justamente de resaltar este salvajismo, o hasta algunos extremos de tratar de mostrar el canibalismo de las otras culturas, o también mostrar la bestialidad sexual que tenían los otros, digamos, el resto de las culturas del mundo. Estos espectáculos que fueron, repito, promovidos por muchos medios de comunicación de la época, estamos hablando de diarios centralmente, y afiches, también apoyados por científicos, ¿no? Dentro del parque donde se realizaban estos espectáculos había una gran cantidad de científicos tratando de justificar justamente científicamente la idea de superioridad racial, usando teorías como la teoría evolucionista de Darwin, interpretándola de manera errónea, ¿no? Tratando de justificar la existencia de una superioridad racial sobre otra, de la jerarquía de razas, con el único objetivo de poder mantener la ocupación territorial sobre las colonias, y poder ocupar nuevas colonias, y así poder, bueno, llevarle la supuesta civilización al resto del mundo, ¿no? El resto del mundo era necesario civilizarlo, y con esto zoológicos humanos se terminaron mostrando la necesidad de ocupación territorial imperialista, ¿no? Esto persistió durante gran parte del siglo XIX y duró hasta el siglo XX, hasta la etapa de la descolonización, donde estos pueblos se levantan justamente contra estos imperios y terminan independizándose, fraccionándose en nuevos estados-nación en el mundo, ¿no? Termina una parte de la etapa imperialista que lo vamos a ver ya para el práctico 9. Bien, esto es la idea con los zoológicos humanos, para que vayamos cerrando. La idea, se establece la idea de superioridad de raza a través del uso de la ciencia, usando espectáculos, justificando con argumentos totalmente poco comprobables, como por ejemplo la belleza de una persona, y se establecen ideas de superioridad y de inferioridad entre el civilizado y el salvaje, con el fin de poder mantener la ocupación colonial y con el fin de generar una idea de necesidad de colonización del resto del mundo, de estos imperios, justamente, que lo que buscaban es poder obtener riquezas, las riquezas del resto del mundo, del resto de los territorios ocupados. Bueno, me pregunta Jonathan Tolay, ¿qué quiere decir el texto cuando mencionas al darwinismo social? Bueno, el darwinismo es una idea evolutiva en la cual las distintas especies se adaptan centralmente de acuerdo a su ambiente, de acuerdo al clima, de acuerdo a la posibilidad de alimentos, y a la cantidad de alimento que hay en su territorio, y a, digamos, las amenazas que existen en el lugar donde viven, y las especies terminan adaptándose a todo este conjunto de elementos que hacen que la especie evolucione. Es decir,
se adapte centralmente. Cuando hablamos de evolución, estamos hablando de adaptación para poder sobrevivir, ¿no? Esto Darwin lo demostró centralmente en las Islas Galápagos, donde en 2 islas pudo demostrar la misma especie de ave, de un tipo de gorrión, mostró la adaptación de la misma especie con el pico. Una de las especies logró desarrollar un pico curvado que se adaptaba justamente a la posibilidad de comer ciertos tipos de alimentos que existían solamente en esa isla. Es decir, una misma especie, pero viviendo en lugares distintos, pero que una desarrolló una adaptación para poder sobrevivir a esos tipos de alimentos. Eso es lo que dice Darwin, ¿no? Y eso está demostrado científicamente en las distintas adaptaciones que han existido en la evolución de las distintas especies a lo largo de la existencia de la vida en la Tierra. No es que las especies se van adaptando todas las veces que cambian, sino que, por ejemplo, hay millones de especies que viven y existen desde la época de los dinosaurios y hasta el día de hoy no han tenido la necesidad de adaptarse porque, digamos, son exitosos en su diseño y se mantienen. Otras especies se han adaptado y otras especies no se han adaptado y se han terminado extinguiendo. Bueno, esto más o menos en resumen lo que dice la teoría de la evolución darwinista, ¿no? Ahora, cuando se habla del darwinismo social, se trata de meter todas estas ideas de evolución y de adaptación y se toma la idea errónea de mejoras, es decir, que una especie evolucionada es superior y es mejor que otras, ¿no? Si ustedes ven con el ejemplo que les di de estos gorriones, no es que un gorrión es mejor que el otro, sino que uno está adaptado a un tipo de alimento, nada más. No es mejor que el otro gorrión que vive en la otra isla. No hay una idea de que uno es superior y el otro es inferior. Esto fue de esta manera, así como le digo, esta idea es errada, dentro del darwinismo social, mal interpretado y incorporado en el proceso de evolución humano. Cuando se empezó a descubrir que justamente la humanidad proviene de una especie de homínido y empieza a cambiar su forma y adaptarse, ¿no? Lo que se conoce como una evolución, hasta llegar al Homo sapiens, este darwinismo es interpretado como que esta adaptación continuó y que llegó a una especie superior y esa especie está en sus rasgos físicos, en su fisiología me refiero, en el europeo. Esto es lo que habla del darwinismo social, en el cual científicos europeos terminan definiendo como una evolución superior de la humanidad al sujeto europeo. Dentro de esta evolución dice, bueno, los europeos son superiores, tienen un cerebro más poderoso, son más inteligentes, están mejores adaptados, por eso tienen rasgos faciales característicos que hacen que sean superiores, es decir, el color de piel, el color de ojo, el color de pelo. Todo esto hace que los europeos sean superiores sobre el resto de los humanos en el mundo. Esto, bueno, está demostrado científicamente que no es así, digamos, ¿no? Como ya les expliqué al principio, una adaptación no hace que una especie sea mejor que otra. Bueno, dentro de la humanidad no existe esta idea de superioridad biológica racial. Los humanos somos todos iguales en su contextura, tenemos distintos colores de piel, ¿no? Tenemos distintos, pero eso no nos hace mejor ni peor que otros, simplemente nos hace distintos, no inferiores ni superiores, nos hace distintos. Y nos da rasgos únicos a cada humano que nos hace justamente que la humanidad, que cada sujeto en el mundo sea único. Pero hablando socialmente, esto no hay una diferencia. No hay una diferencia biológica que haga que un tipo de persona o de un tipo de origen de persona sea superior sobre otro.
estas ideas del darwinismo social, bueno, justamente fueron muy mal interpretadas, con un objetivo claro, ¿no? Que es justamente decir, bueno, los otros son sujetos inferiores biológicamente y socialmente, entonces hay que civilizarlos. Y civilizarlos significa ir, obligarlos a responder al imperio y trabajar forzadamente para el imperio dominante, ¿no? A esto es lo que se refiere Jonathan Doley cuando habla del darwinismo social como para ampliar estas ideas de justamente que tomamos desde este texto de los zoológicos humanos. Mariana Álvarez pregunta si estas ideologías son las que dan paso luego al nazismo. No directamente, no hay una vinculación directa entre esto de los zoológicos humanos y el nazismo. Sí, las formas ideológicas que terminan diseminándose por Europa, ¿no? Y que son, si fue mal interpretada las teorías darwinistas al principio, imagínense lo que genera una serie de malas interpretaciones, ¿no? Entonces, esto, digamos, bueno, malas interpretaciones entre comillas también, ¿no? Porque se sabía que esto no era posible, pero se las toma como uso político para demostrar justamente la idea de una superioridad de razas con el objetivo de los nazis, que es un partido político, de demostrar la superioridad germánica sobre el resto de Europa. Fíjense, si antes los europeos eran superiores al resto del mundo, los alemanes, los nazis, que como construyen la idea de una superioridad aria, construyen, porque ya lo vamos a hablar, los arios son un pueblo que viven en el norte de Afganistán, y construyen toda esta idea que dicen, bueno, los germanos arios son superiores al resto de toda Europa y por ende al resto de todo el mundo, ¿no? Llega a esos extremos. Dice Rolando, cuando se habla de raza superior e inferior, vendría siendo el racismo que había, porque después usted dijo que ambas razas debían ser colonizadas. No. Cuando se habla de una raza superior, se habla de una raza superior que tiene la obligación de civilizar y colonizar a todas las razas, ya sea las razas intermedias o las razas inferiores. A esas razas se refiere. Y el racismo es una forma ideológica que se mantiene como forma de identidad de un grupo, ya sea de un grupo social, que bajo ideas de superioridad, ya sea de origen o cultural o de la posesión de las riquezas, se considera superior al resto, ¿no? No tiene que ver solamente con los rasgos físicos, ¿no? Esto es lo que sobrevive durante todo el siglo XX y es lo que sobrevive hasta nuestros días, ¿no? Eso, Rolando, cuando preguntás sobre la idea de raza superior y raza inferior. Bien. No sé si tiene más preguntas. Yo sé que esto genera mucho ruido dentro de sus cabezas y está bien que genere esto porque seguramente se han visto alguna vez involucrados en alguna escenificación donde se muestra la idea de un sujeto superior sobre otro, ¿no? Esto pasa muchas veces en la cotidianidad y son como el caso de George Floyd, que es la policía la que actúa como el ejecutor de estas ideologías, ¿no? Que las materializa, ¿no? En nuestro país pasa lo mismo, ¿no? La materialización de estas ideas de superioridad también la ejecuta justamente las distintas fuerzas en la cual categorizan a un sujeto sobre quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Terminan determinando bajo rasgos fisiológicos quién
es la persona que comete el delito y quién no es la persona que comete el delito, ¿no? El caso clásico es de las dos personas que son arrestadas, uno rubio, de ojos claros, alto, delgado, y otra persona de tez más oscura, pelo largo, barba, un poco con sobrepeso, y se trata de determinar, y la policía trata de determinar quién es el culpable, y indirectamente arresta al de tez más oscura, sin pensar que el otro también podría ser culpable. Bueno, eso pasa mucho en nuestro, en el mundo directamente, ¿no? No quiero ir directamente acá. Bien. Vamos a ver. Vamos, sí, ahora vamos, Facundo, vamos a iniciar a las respuestas de una guía, voy a hacer una guía de las respuestas, de las preguntas, perdón, del trabajo práctico número 6, imperialismo y racismo, ¿no? Dice, la primera pregunta dice, en base al trabajo teórico, relacionar la expansión colonial y la aparición de los zoológicos humanos, ¿no? Esto lo tienen que reforzar, les recuerdo, para hacer las respuestas de todos los trabajos prácticos, tienen que ver los teóricos que están subidos en cada sección de cada trabajo práctico en el aula virtual. Dice, relacionar la expansión colonial y la aparición de los zoológicos humanos. Bueno, si bien los zoológicos humanos aparecen de la mano de un comerciante para tratar de enriquecerse y mostrar los espectáculos y tratar de mostrar un espectáculo mucho más atrayente para el público europeo, estos zoológicos humanos terminan convirtiéndose en una herramienta ideológica para la expansión colonial europea, ¿no? Para la expansión colonial de los distintos imperios europeos, justamente termina cimentándose esta etapa del colonialismo en el resto del mundo a través del uso de estos zoológicos humanos. Cuando dice relacionar, usted tiene que relacionar justamente la expansión de la ocupación de los territorios, que están en el teórico, de los territorios que ocupan los europeos en África, como terminan dividiéndose África, terminan dividiéndose toda África, terminan dividiéndose todas las islas del Pacífico, en nombre de los imperios, los territorios asiáticos que restaban, terminan también siendo divididos por los imperios europeos, y esta expansión y esta ocupación es justificada justamente también en paralelo con estos espectáculos en los zoológicos humanos. A eso se refiere entre relacionar la expansión colonial y la aparición de los zoológicos humanos, ¿no? Que también tiene que ver justamente un contexto que es esto de la etapa imperialista, de expansión imperialista, cómo se justifica la existencia de estos espectáculos de los zoológicos humanos. En la 2 dice, en plena expansión colonial aparecen en Europa los espectáculos conocidos como zoológicos humanos. Y pregunta la A, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación como estigmatizadores de los pueblos colonizados? Bueno, esto a ver, se los resumo acá. Demostrar a través de los medios de comunicación del salvajismo, la bestialidad, la tendencia sanguinaria, el canibalismo, el fetichismo, el oscurantismo, la violencia, la inferiorización de todo lo que sea considerado como exótico y la bestialidad sexual. Estos fueron argumentos que son usados por los medios de comunicación para poder generar atracción hacia estos espectáculos, ya sea en París o en los lugares que se empezaron a formar estos zoológicos humanos, ¿no? Los medios de comunicación fueron justamente portadores de estas ideologías, y fueron justamente lo que llevaron a dar conocimiento de la existencia de estos zoológicos humanos, y con ello directamente
la difusión ideológica de esta idea de salvajismo, bestialidad, canibalismo, fetichismo de los zoológicos humanos y de estos sujetos que eran los otros, el salvaje, que era mostrado dentro de estos espectáculos. Los medios de comunicación fueron justamente fuertes difusores de las ideologías y con ello justamente viene directamente la idea de la necesidad de civilización y de colonialidad de estos territorios en el mundo. Dice en la 4, establece Gobineau en sus ensayos sobre la desigualdad de razas humanas. Bueno, la idea de desigualdad, Gobineau hace justamente una jerarquización y hace una serie de rasgos y los categoriza en elementos que muestran cómo podría uno identificar una raza inferior, ¿no? Y entre esos elementos que da para poder identificar las razas inferiores, pone como uno de esos elementos la jerarquía de la belleza, ¿no? Y entendido como un modelo de belleza, un parámetro a seguir, el modelo de belleza europeo, ¿no? Rasgos de ojos claros, tez clara, tez blanca, de una altura determinada, bueno, todos estos rasgos de belleza y de forma del cuerpo delgado, bueno, hacen que esto ayude, según Gobineau, a determinar una raza inferior. Además de eso, bueno, toma como otro rasgo la fuerza física y la inteligencia, ¿no? Entonces dice, bueno, es una persona que sabe leer, escribir y escucha música clásica, bueno, es una persona superior al resto. Bueno, eso lo dice Gobineau. Y esto es lo que en conjunto hace, ya dentro de un marco mucho más amplio, hace que se clasifiquen naciones superiores, con razas superiores, y naciones con razas inferiores. Entonces, Gobineau, en base a estos elementos que empieza a categorizarlo, dice, bueno, los franceses pertenecen a una nación de una raza superior. Y los tuareg, que viven en el norte de África, en el desierto, dice, pertenecen a una nación de una raza inferior. Entonces, como hay una nación que es superior y una nación que es inferior, hay que ayudarla civilizándola y ocupando su territorio. Y es lo que hicieron los europeos, digamos los franceses, mejor dicho, ¿no? Fueron y ocuparon todo el Magreb, todo el norte de África, que hasta el día de hoy sigue siendo un territorio en disputa y que hasta el día de hoy lo codician los franceses, ¿no? Sin ir más lejos, hace unos años, cuando hicieron la ocupación en Siria, bueno, en Libia también volvieron otra vez los franceses a tratar de ocupar ese territorio, ¿no? Y Gobineau también habla sobre justamente estas características de la raza blanca como una raza superior, categoriza raza superior, raza blanca, con todos sus rasgos, tez blanca, ojos claros, ¿no? Más de 1,70 m, delgados, una raza intermedia, ¿no? Estamos hablando de gente de piel amarilla, gente de piel roja o gente de otro tono de tez un poco más clara, cobrizos, bueno, etcétera, etcétera, y como inferior, como raza inferior a los negros. Directamente los pone así, como la raza inferior son todos aquellos que tienen color de piel negra. Color de piel negra, labios gruesos, ¿no? Bueno, todas unas características físicas que son propias de la raza negra y que, bueno, Gobineau los inferioriza directamente en estas categorías. Bien, esa es con respecto a la pregunta de número
4, no, sí, 4, sí. Fundamente, la 5 dice, fundamente esta frase y relacione con los pensadores de la desigualdad. Bueno, esto se los dejo para ustedes. Dice, la coherencia de tales espectáculos cuando se convierte en evidencia científica, al mismo tiempo en una perfecta demostración de las nacientes teorías sobre jerarquía de razas, en una precisa ilustración in situ de la misión civilizatoria que por entonces estaba en marcha en ultramar, ¿no? Ustedes lo tienen que relacionar justamente con todo este racismo científico, que son pensadores de la desigualdad, porque lo que buscan es justamente demostrar que el otro es diferente y el otro es inferior, ¿no? Esto se trata de demostrar científicamente, y ustedes tienen que relacionarlo a este texto con el avance imperialista y con estas ideas de inferioridad racial que se tratan de demostrar científicamente, ¿no? Esto llegó, digamos, basada, digamos, a hablar un poquito más adelante, en el siglo XX, en cierto momento con los estudios de genéticos, se trató justamente de demostrar también una idea de genes más puros, genes más, genes de personas más desarrolladas. En cierto momento se trató de demostrar a través de la genética esta idea de superioridad genética en el mundo. Es decir, ya no ir a lo que decía Gobineau en esto de los rasgos, la belleza, sino directamente a los genes, ¿no? También otra vez apareciendo estos pensadores de la desigualdad, estos científicos que tratan justamente de seguir demostrando esta idea de diferencias entre los humanos, ¿no? Por suerte, estos estudios se dieron con un encuentro de un estudio mitocondrial en la cual se demostró que genéticamente toda la humanidad proviene de un mismo grupo humano, un pequeño grupo humano que fue superviviente durante una época de la evolución humana, y que este pequeño grupo es el que da origen a toda la humanidad, ¿no? Entonces, dicho en pocas palabras, toda la humanidad proviene de un mismo grupo, un único grupo humano. Y además estos estudios después dieron que, por ejemplo, no existe esta idea de pureza genética, ¿no? Que se trató de demostrar, sino, por ejemplo, en estudios que hicieron en Inglaterra, en los ingleses se demostró que, por ejemplo, una persona que se autoconsideraba como de origen puramente inglés, y con todos los rasgos que podría tener una persona inglesa, genéticamente se demostró que tenía, no sé, un 60% de genes árabes, un 30% de genes chinos y un 20% de genes asiáticos, y bueno, y lo que restaba era propio de un inglés. Bueno, entonces esto termina destruyendo totalmente a través del uso científico de la genética la idea de racialidad total, ¿no? Esto, fíjense, yo se lo tomo como ejemplo, que no está esto en los textos, sino que esto se trató justamente de demostrar en el siglo XX. Estos pensadores de la desigualdad, que en un momento convierten espectáculos para mostrar al salvaje, al otro, y tratar de minimizarlo, inferiorizarlo, y también de demostrar científicamente la existencia del inferior, son los pensadores de la desigualdad, ¿no? Que en este momento, en esta época, son fuertemente apoyados por los imperios con el fin de poder justificar las colonizaciones que están llevando adelante en el resto del mundo. Y la última, que me pregunta Facundo, dice: en relación a estas representaciones, define la construcción del otro bajo un objetivo civilizatorio. Bueno, la representación del otro. ¿Quién es el otro? El otro es el salvaje. ¿Cómo se lo muestra el otro? Salvaje, inferior, perteneciente a una raza primitiva, necesariamente colonizable,
decir, que es necesario colonizarlo, civilizarlo. El otro se lo categoriza científicamente en base a los rasgos de los estudios antropométricos, ¿no? El estudio de la fisiología, ¿no? de los rasgos físicos. Y el objetivo, obviamente, es supuestamente civilizarlo, es decir, llevarlo a un estado de evolución en el cual se pueda sentir más a gusto y pueda estar igual que los europeos. Este es un discurso que ni los europeos se lo creen, porque la verdad que lo que buscaban era justamente ¿verdad? Obtener sus riquezas. Es un objetivo propio del capitalismo de este momento y del momento de nuestros días, tratar de obtener las riquezas de las otras naciones. Y en este caso, a través del uso de una idea civilizatoria y de la construcción del otro inferior. Bien, eso con respecto a la pregunta 6, no sé si tienen... la pregunta 3 dice, cuando pide identificar fenómenos que dieron a la aparición, ¿se refiere a los rasgos físicos? No, los fenómenos que se refieren son, primero, el avance imperialista que hay. Primero es el avance imperialista. Segundo es estos zoológicos humanos aparecen como una novedad comercial dentro de los espectáculos que hay en Europa. Y esto es en Francia centralmente, donde empieza a crearse estos espectáculos, al igual que los espectáculos que había con animales, se empieza a crear de la mano de este señor de Karl Hackenberg, armar estos zoológicos humanos. Y estos zoológicos humanos, en este contexto de avance imperialista y de determinación de la definición de las fronteras de ultramar, son el contexto que promueve justamente la aparición de estos zoológicos humanos. Estos zoológicos humanos, una vez que se establecen, son apoyados científicamente y son obviamente fuertemente apoyados y usados ideológicamente por los imperios para poder seguir justificando su ocupación en el resto del mundo. A eso se refiere con los fenómenos, digamos, el contexto en el cual aparecen los zoológicos humanos. Después, bueno, aparecen justamente estos estudios de rasgos físicos dentro de los propios zoológicos humanos, en los cuales, bueno, llega a tal punto de que, bueno, como les leí recién, que una vez que una persona moría ahí en las condiciones estas deplorables, que eran trabajadores asalariados, lo recuerdo, ¿no? Que estaban en paupérrimas condiciones, una vez que morían, digamos, los tenían encerrados en el lugar, no podían salir de los espacios del zoológico, eran disecados, descarnados y usados sus cuerpos también para mostrarlo dentro de las exposiciones de los museos, para mostrar las diferencias físicas. Pregunta si Jonathan Tolay dice, ¿los zoológicos humanos tenían fines económicos? Sí, claro, si eran espectáculos de un show, tenían sus objetivos comerciales, tenían sus objetivos, de hecho millones de personas los visitaron y generaban una gran cantidad de lucro para el dueño de estos espectáculos, ¿no? Y con ello tenía justamente la utilización de estos aparatos ideológicos, ¿no? ¿A qué me refiero con la utilización de estos espectáculos como uso ideológico? Es cuando se empezaron a formar y establecer con gran éxito y con gran promoción en los medios de comunicación en Francia, los otros imperios promocionaron para que estos espectáculos se trasladen hacia ese lugar. Por ejemplo, a Berlín, que no tenía nada que ver con los franceses, son otro imperio. El imperio alemán promovió para que estos espectáculos lleguen a su territorio y se muestren. Bueno, eso es un uso ideológico que tienen estos espectáculos, ¿no? Al igual que los belgas también, ¿no? Y los holandeses, que también los usaron, ¿no? Entonces, esta promoción para que
estos espectáculos se muestran en los territorios tienen ese uso ideológico. Es ahí donde se empieza a usar como una herramienta de formación ideológica para poder justificar los avances imperialistas en el resto del mundo. A eso se refiere Jonathan Tolay y con respecto a los fines económicos y a los fines ideológicos, ¿no? Bueno, creo que con esto terminamos. Ya vamos terminando con la última pregunta del trabajo número 6, y con esto damos por finalizada la grabación de esta clase de trabajo práctico número 6 de la cátedra de Historia Social de la Cultura, el trabajo práctico de imperialismo y racismo, con el que vemos el caso del ejemplo de los zoológicos humanos.